solo en un ejercicio práctico. Entonces, en el teórico podríamos llegar a evaluarlos en cuanto a los contenidos teóricos de la parte del práctico. ¿Qué contenidos teóricos son estos? Podríamos decirle cuál es el objetivo de hacer una normalización, que nombre y dé un ejemplo de alguna forma normal, primera, segunda, tercera. Nosotros en el examen final sí lo tomamos porque, como les había dicho en la primera clase, son un conjunto de tarjetas con 3 temas cada tarjeta, temas que son amplios, y uno de esos temas que puede estar creo que está en más de una tarjeta, es formas normales, o normalización, algo así. En ese caso tenemos total libertad para preguntar cualquiera de los conceptos, que son 5 o 6, podemos preguntar de dependencia funcional completa y demás. O en vez de preguntarte de dependencia funcional completa, te digo, decime la segunda forma normal y dame un ejemplo, y con eso te estoy preguntando dependencia funcional completa. Claro. ¿Qué suele suceder? Como en general llegan normalizando bien hacia el momento del parcial, tienen mucha confianza de que lo saben el tema, lo dominan. Entonces, supongamos a alguien que haya rendido el práctico y tiene hecha una normalización que le ha ido muy bien. Le digo, ¿en qué tablas de estas que vos normalizaste controla segunda forma normal? Claro. Muchas veces dicen en todas. No, está mal. O sea, porque ¿para qué vas a controlar en las que tienen clave primaria que es de un solo atributo? O sea, se supone que la dependencia funcional es completa. ¿Está bien? Yo lo que estoy viendo en la segunda forma normal es que no haya un atributo que dependa de parte de la clave, sino de la clave en su conjunto. Y uno nos puede en el parcial teórico mostrar una foto, así unas tablas y diga cuál de estas está normalizada de tal forma. Si fuera... sí, a través de Moodle sí. Si es presencial, probablemente no sea así. Claro. Probablemente no sea de ese modo. Tendríamos que ver, pero no lo hemos evaluado nunca de ese modo. Así que no se queda claro esa situación. O sea, les puedo asegurar que si hay 3 temas, le decimos, bueno, empieza con uno, si lo dan muy bien y empieza con el segundo bien y queda normalización a la cola, le hacemos una pregunta, si le responden mal, hacemos los giles y dejamos, digamos, le baja un punto. Pero si empecé a indagar y no lo sabe nada el tema, no puede pasar en un examen. Entonces, como ya uno sabe que de 10 personas hay 8 que no lo saben responder bien, por ahí la deja pasar, si viene muy bien por ahí, ¿no? Si bueno, un tema, los otros lo saben. Puede llegar uno a decir, bueno, vamos a ver. Pero en general no lo saben, no saben a esa pregunta, suponete digo, che, ¿a cuál le controla la segunda forma normal? Y te dicen todas, decir, bueno, obviamente no entendió el concepto. ¿Está bien? O sea, lo aplican bien, pero no lo saben después ejemplificar. O sea, normalizan bien, pero no saben ejemplificar. Tercera forma normal, por ahí un poco mejor, pero también se da que hay errores en la normalización que se da por esa falta de conocimiento de poder aplicar bien lo que podrían llegar a normalizar en forma correcta. Por ejemplo, si yo tengo el detalle de una factura, que la clave primaria es el número de factura, el número de artículo, esto seguramente es FK a la tabla de facturas y esto es FK a la tabla de artículos, a la tabla de datos fijos de la factura. Y por aquí yo, si le pusiera la descripción
del artículo, cantidad y precio, este hace que no cumpla la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque depende del número de artículos. Pero no de la factura. No de esta clave Claro, forma completa. no es completo. La cantidad sí es de este artículo en esta factura. Yo vendí en esta factura N cantidad de... Y el precio, que también uno podría decir, no, profe, pero el precio está acá. Estoy repitiéndolo. Pero no está actualizado quizás. Por eso, este es el precio de este artículo en esta factura. Claro. Capaz que mañana este precio subió y ya no lo voy a encontrar allá. Por eso no lo puedo referenciar. Lo tengo que tener aquí. Pero esto hace que no cumpla la segunda forma normal. ¿Está bien? Por ejemplo, si en la factura yo tuviera un número de factura, acá tuviera el código del cliente, que es FK, hacia la tabla del cliente, que está ahí por otro lado, y tengo el apellido, ahí no cumplo la tercera forma normal, porque este apellido depende de este a través de este, o sea, hay una dependencia transitiva. ¿Está bien? Por lo cual, este no puede estar acá. ¿Está bien? O sea, por eso los conceptos son bastante sencillos. Tienen que practicarlo. Seguramente Luis esto se lo ha ido explicando bien y lo van a ejercitar seguramente también muy bien. Pero es lo que deben quedarse con ese concepto en la cabeza. ¿Está bien? Y bueno, la primera forma normal, que no haya grupos repetitivos, etc. O sea, que haya valores atómicos. Y o sea, monovalentes. Que no puedan descomponerse. Eso también podría llegar a ser opinable cuando pienso, ¿para qué voy a usar esto? ¿No? Yo podría decir, che, la dirección está compuesta por calle, número, barrio, localidades. ¿La voy a usar para algo? En principio podría decir, no, bueno, lo meto en algo... en un bar chart grande y que escriban lo que quieran ahí en la dirección. Pero después podría decir, che, esto si lo usan para hacer estadísticas de venta, a ver de qué localidad de la provincia son los clientes, para ver de dónde tengo que atacar mejor a mi universo de clientes, con la definición de un bar chart extenso, son estos. O sea, me quedo sin nada, no puedo hacer estadísticas. Entonces me conviene descomponerlo. Y ahí sí hubiese sido un error de no respetar esa cuestión de que sean atómicos. Bueno, así que sí pueden ser evaluados. Sí, lo estudiamos. Sí, son 4 o 5. O sea, es reforzar. Claro. Es reforzar, eso ustedes lo saben. Nada más que no lo vinculan a veces bien en ese momento. Tal vez porque falta tiempo de machacar sobre algunos conceptos para que eso lo terminen manejando bien. Bueno, como duda que tengan sobre lo que vimos hasta ahora. Si vas a poner música, ponga música. No me ponga. ¿Qué está poniendo? Reggaetón, eso no. Qué hater. Algo que nos guste a todos. O sea, no vamos a ponernos de acuerdo nunca. Aquel compañero de ustedes me decía si todos los temas que están en las fotocopias, que lo pueden obtener ahí donde está el Cata, entran para ponerse a estudiar. Yo creo que había dicho el último día que en dispersión solo vieron claro, eso sí lo dijo. Y no abundaran porque ahí habla de cómo hacer dispersión dentro del programa de aplicación y cómo hacerlo en disco. Entonces, es muy extenso simplemente porque no nos sirve porque queremos manejar el concepto básico de saber que tiene que haber una función de dispersión para llevarnos a la página donde debamos almacenar un dato o donde lo debamos buscar. Así como ese tema, puede haber varios temas que estén en alguna unidad, por ejemplo base de datos distribuida, que
no van a ser evaluados en el parcial. Por ejemplo, habla de copia primaria en algún momento, cuando yo tengo un fragmento en otro nodo y podría tener copia en todos los nodos, y en lugar de esperar a que el sistema de gestión de bases de datos distribuida me diga o me confirme que está la copia hecha en todos lados, simplemente con que esté hecha en la copia primaria, ya puedo seguir trabajando mientras el DMS sigue haciendo las actualizaciones en el resto de las copias. Eso agiliza. Eso no lo evaluamos. Así que normalmente en el capítulo 25 creo que hasta el 25.4, 3. Y bueno, por ejemplo, acá tipo de sistema de base distribuida, acá te tira la heterogeneidad semántica y todo eso, no, por ejemplo, no lo vimos. No, vimos ahí en una filmina hay simplemente la calificación de que sea homogéneo o heterogéneo, analizando si en todos los nodos va a estar el mismo DBMS o no. O sea, en general, por concepto de base de datos distribuida, eso debería ser transparente. La realidad te marca que sería muy conveniente tener el mismo sistema de gestión de bases de datos en cada uno de los nodos. La comunicación va a ser mucho más fluida entre ellos. Bueno, Profe, sí, las filminas las podemos usar como índice para buscar los temas del libro. claro. Claro, eso lo Claro, en había general en la preguntado. filmina están todos los temas que hemos tratado. O sea, en la filmina obviamente está un título. ¿Para qué sirve la filmina? En general es para ayudarnos a nosotros a no olvidarnos ningún tema. Hace muchos años, cuando no había cañón, era imposible venir con un retroproyector porque tenía que traer un carro. Entonces te tenías que acordar. Y por ahí tenías algunas tarjetas que te daban alguna pauta, venías explicando alguna cosa y te pasaba algún tema. Entonces convenía por ahí ubicar todo, a ver, che, me había olvidado de comentar algo. La filmina a nosotros como profe nos ayuda para no olvidarnos ningún tema, por ahí fija algún concepto, ustedes lo están escuchando y lo están viendo, los ayuda. Y a ustedes en el momento de estudiar también los va a ayudar en el sentido de, si yo hice una lectura bien hecha y después voy viendo las filminas, debería acordarme, debería ser un disparador para ver si me ha quedado fijado cada uno de los temas. También por eso que las filminas en general, salvo alguna que otra, no tiene mucho contenido en cuanto a algo escrito, sino que son más bien títulos que nos van a nosotros haciendo recordar. Bueno, esas incrustaciones tienen solamente la idea de ir aportando alguna cuestión, en este caso cómo sería un proceso desde el análisis hasta el momento de hacer el modelado y demás, simplemente, digamos, incluso un poco viejo, si se quiere. Ustedes lo han ido viendo, esos procesos con UML o con la forma de hacer el diseño de sistemas van hacia una forma más, si se quiere, estructurada, a una forma de modelar y demás que en general después en la carrera, en el trabajo puede ser que sí, pero en la carrera, cuando llegan al quinto año, se enteraron en alguna materia de que existían las metodologías ágiles, que una de las ventajas era documentar poco, y dijeron, vamos por ahí. O sea, documentar es un dolor de cabeza. Pero nosotros sí le pedimos de todos modos que documenten. O sea, casi todos los grupos de proyecto final terminan haciendo Scrum. Ah, ¿usted está ahí? Sí, terminan por Scrum, pero de todos modos nosotros pedimos que hagan algún caso de uso con una descripción, no digo caso fino completamente, pero sí que esté bien descrito, diagrama de transición de estado les pedimos, etcétera, etcétera. Y otras cosas que van a aprender seguramente a difundir el software. Cuestión de configuración. Bueno, los modelos de datos. Algo que mínimamente había dicho yo el otro día, son un conjunto de herramientas conceptuales que nos sirven para describir los datos. O sea, lo que voy a poder hacer con un modelo de datos es la descripción de los datos. O sea,
explicitar, poner bien en claro cuáles son los datos que nos dice el negocio que tenemos que tener almacenado. Posteriormente vamos a tener valores para esos datos. Nos van a permitir establecer o dejar en claro qué relaciones hay entre esos datos. Por ejemplo, yo recién marcaba relación que había entre los artículos con el detalle de factura, que estaban referenciados ahí los artículos. A partir de que yo entrara en un detalle de factura podía encontrar el nombre del artículo y otros datos que no los tenía en ese lugar, con lo cual están vinculados. Lo mismo con un cliente y demás. Y a su vez voy a poder definir restricciones. O sea, voy a poder definir, entre otras cosas, integridad. Cuando con Luis empiezan a hacer los modelos de datos, ustedes ven que le ponen un nombre, identifican los atributos, de acuerdo a lo que van leyendo en la problemática que les va planteando, y a su vez indican, y les ha dicho específicamente, tienen que indicar la clave primaria, más les dice pónganla de tal lugar, y identifican la clave foránea. Ahí lo que están haciendo es definir algunas restricciones. ¿Cuál? La restricción de clave primaria. En ese momento le están diciendo que ese atributo no puede, o conjunto de atributos no puede aceptar valores duplicados, que no puede aceptar valores nulos. Y cuando describo claves foráneas, le estoy diciendo que los valores que se vayan a almacenar ahí tienen que existir como clave primaria en la relación a la cual hago referencia. Después vamos a ver también en SQL que esa descripción se hace en el momento de crear el modelo de datos en cada uno de los almacenamientos. O sea, esto es una colección de herramientas que nos sirve a estos efectos. O sea, ¿qué es lo que están haciendo, por ejemplo, con Damián? Ustedes están viendo que efectivamente usan una colección de conceptos. Él les debe haber hablado de relación, de tupla, de dominio, etcétera, etcétera, que eso le permite hacer la descripción de los datos y les tiene que haber hablado algo de integridad, referido a clave primaria y clave foránea, integridad de entidades, integridad referencial. Eso están asociados a esos conceptos con los cuales ustedes pueden establecer relaciones entre los datos y definir restricciones. Después con SQL vamos a ver que podemos definir más restricciones todavía. O sea, le voy a poder decir que un atributo que no es clave primaria no puede aceptar valores nulos, por ejemplo, o que pese a no ser clave primaria no se pueda repetir, no se pueda duplicar, o sea, que sean valores únicos en ese lugar, etcétera, etcétera. Clasificación de esos modelos de datos. Tenemos basado en objetos, entre lo que está el modelo de relación y el modelo orientado a objetos, que lo están viendo ustedes en las materias correspondientes. Antes en ASI veían y después veían orientado a objetos. Esto a nosotros nos ha ayudado bastante porque pese a ser un modelo basado en objetos, hay una serie de conceptos que son parecidos a lo que se usa en el modelo relacional. Los basados en registros son el modelo de red, modelo jerárquico y modelo relacional. Modelo de red y jerárquico se usaron mucho hasta mediados de los 80 en los mainframes de las distintas firmas que producían y permitían representar datos y manejar un volumen de datos interesante. ¿Por qué red? ¿Cómo? ¿Por qué el nombre red? Por la forma en que se vinculan. Yo puedo representar, ya vamos a ver un poquito más, que puedo representar relaciones uno a muchos. En el caso del modelo jerárquico no puedo representar muchos a muchos, tengo que duplicar estructuras, ya también lo vamos a ver. Y modelo relacional que surge a partir de los años 70 y ha ido incrementando y hoy no es ningún motor de base de datos estrictamente ya relacional. O sea, se sale bastante del concepto inicial y hoy se habla de OR de BMS.
sistema de gestión de bases de datos objetos relacionales. ¿Por qué? Porque ha permitido, los motores más nuevos han permitido incorporar algunos conceptos de orientado a objetos en la definición y en el poder manipular los volúmenes de datos y la complejidad de datos que inicialmente había sido el motivo por el cual surgió la programación orientada a objetos y el modelado orientado a objetos. Y finalmente las bases de datos no relacionales o NoSQL, que hay una clasificación en cuanto a cómo lo van a permitir almacenar a través de clave valor, documentales, grafo o columnar. O sea, eso vamos a ver también en pantallazo. Seguramente le vamos a dejar en nube algún par de filminas que aportan un poquito más respecto de los NoSQL. Bien, simplemente acá vamos a hacer una revisación de los distintos modelos que nombramos recién con algunas características de los mismos. O sea, modelo de entidad-relación, modelo de datos conceptual de alto nivel, describe los datos como entidades, relaciones y atributos. O sea, bastante parecido en este aspecto a los conceptos del modelo relacional. Una entidad puede ser física, una persona, o abstracta, una empresa. Los atributos, lo mismo que en relación, son propiedades de las entidades que las describen. Por ejemplo, apellido, nombre, legajo, son todos los atributos que pueden definir a un alumno en un caso, o también en algún caso podría ser empleados de una empresa, también tendrán algunos que son comunes, más algunos que son muy propios. Atributos clave que me aseguren condiciones de unicidad y minimalidad. Unicidad es la propiedad de que no pueda haber valores repetidos para ese atributo en esa entidad. Y la minimalidad, algo que también debería haberles hablado Damiano, es de la menor cantidad de atributos que me aseguren la unicidad. O sea, porque si no, digo, si solamente quiero asegurar unicidad, digo, todos son clave primaria y listo. O sea, no va a haber repetición. O voy a poder almacenar todos sin repetir. Pero también debo verificar que haya minimalidad. O sea, que sea la menor cantidad de atributos de la tabla que al elegirlo como clave primaria me aseguren unicidad. Eso Luis lo va a controlar cuando ustedes hagan una normalización. Si incluyen en la clave primaria un atributo que no es necesario, se los va a corregir. Bien, una jerarquía de atributos. Y este concepto también lo tenemos en el modelo relacional, dominio de los atributos, el conjunto de todos los valores posibles que pueda albergar un atributo. Eso es más difícil de representarlo. O sea, cuando yo lo llevo al modelo relacional, digo, ¿puedo definir el dominio de todos mis atributos? Es muy simple, es imposible. Yo sí voy a poder definir algunos dominios, pero si dijera apellido de una persona, ¿cuál es el dominio? Imposible de determinar, pues. No, que sean todas letras, que no pueda usarse, no, porque a veces va un apóstrofe para algunos apellidos, eso, podría ser o algo así, en irlandés habrá, y en Argentina seguramente hay gente que tiene algún apóstrofe en su apellido, con lo cual, es más, y aparte una vez que lo tenga, pues, la combinación de cualquier forma de las letras, así que es bastante más complicado, pero hay otros dominios que sí podrían establecerse un poquito mejor. Supongamos para el número de legajos, yo le digo que son numéricos de 5, le estoy estableciendo todos los valores entre 0 y 99.000. ¿Dónde definís ese dominio? ¿Cómo? ¿Dónde se define ese dominio? Ya vamos a ver en SQL, cuando hago la creación de una tabla,
tengo que darle el nombre y después abrir un paréntesis y empezar a nombrar todos los atributos. En el no está en la nodo- tabla, digamos, el ¿Cómo? dominio. No está en la tabla, digamos. Está en la definición de la tabla, que va al Perfecto. diccionario de datos. Después, en la tabla propiamente dicha, cuando yo quiero incorporar algo, el motor se está fijando cómo es la definición que se hizo, y si yo dije que un atributo es numérico y quiero poner una letra, lo va a rechazar. Después, cuando programen, tendrán que tomar, cuando definan las cosas, deberán decir, ¿cuándo controlo las cosas? ¿La dejo al que el motor controle o lo controlo yo? ¿Cuál es la diferencia? Si tengo un formulario donde tomo 20 atributos, valores, si dejo que el motor controle, cuando le digo acepte, va y me va a devolver los errores que cometí en cada lugar. Si lo controlo por programa de aplicación, en cada línea va a haber un control. Entonces, el peor escenario que sería, empiezo a cargar los datos de una persona y cuando lo quiero insertar me dice ya existe. Y digo, me fumé cargar todos los datos para que la persona exista. Muy bueno. ¿Está bien? Entonces tengo que ver cuándo lo hago. O sea, una cosa va a ser si una aplicación de escritorio, otra cosa es una aplicación web. Entonces, hay que ver cuándo voy a poder hacer esas cosas. Pero bueno, los valores null, o sea, todo también tiene incorporado la posibilidad de definir valores null, o sea, es un valor desconocido, no es ni cero ni espacio en blanco. O sea, eso lo vamos a volver a ver también en SQL y vamos a machacarle sobre el tema de que si pregunto si esto es igual a esto y uno es null, o incluso ambos son null, si yo digo que esto es igual a esto, es imposible porque son valores desconocidos. Algo desconocido no puede ser igual a otra cosa desconocida. Estoy desconociendo o no conociendo, no puedo compararlo con nada, puedo evaluarlo. Relaciones, en este caso hay una diferencia conceptual. Acá dice una relación es entre una entidad y otra. Y Luis les dijo, esto es a lo que esto le llama entidad, para el modelo relacional es una relación. Y diagrama de entidad-relación es a través de lo que se permite hacer el modelado y se representa a través de rectángulos, elipses, líneas, rombos, y tiene también el concepto de grado de una relación. ¿Cuál es la diferencia entonces del conceptual que dijo de La relación? diferencia es, conceptualmente, que acá las relaciones, el vínculo que hay entre una entidad y otra. Y para el modelo relacional, una relación es lo que acá llama entidad. Claro. O sea, es lo que yo estoy definiendo que va a poder después recibir datos. Ahí, gracias. Sí. ¿Qué tenía grado de tipo de relación? El grado, número de tipos de entidades participantes. En el caso del modelo relacional, el grado de una relación es la cantidad de tuplas que tiene. Perfecto. Perdón, la cantidad de atributos que tiene. O sea, me lo llevaba a marzo. La cardinalidad es la cantidad de filas que tiene una relación. Bueno, eso sería, cuando con Luis hacen un modelo relacional, ustedes ven que tenían el nombre de la entidad, de la relación con los atributos, nombre de la entidad con los atributos, clave primaria y clave foránea. Acá esto derivaría en esta situación. Esta es la entidad, estos son los atributos con las elipses y acá está representando una relación mucho a mucho entre empleo y departamento. Simplemente para que el modelo relacional proponía esto. Modelo orientado a objetos surge por necesidad de las aplicaciones para poder representar estructuras de datos complejos, como dice Felipe hace un rato, mayor cantidad de tipos de datos, mantener transacciones de larga duración y operaciones específicas. O sea, esto es más tema de diseño, simplemente decimos que existe el modelo orientado a objetos, tiene algunas cuestiones, digamos, salientes, que ustedes también las conocen. Se empezó a popularizar por el incremento del uso de la programación orientada a objetos, fue anterior la programación orientada a objetos, y
la necesidad de hacer persistentes los objetos. Bueno, hay prototipos y productos como Gemstone, Ontos, Versa, que permiten trabajar con modelos orientados a objetos. Yo no conozco, al menos en producción, o sea, en aplicaciones comerciales, digamos, motores de base de datos orientados a objetos que se estén utilizando. No quiere decir que no los haya. De hecho, sí. De hecho, hace ¿cuántos años? 13, entre 10 y 15 años en la maestría, la parte de base de datos se veía con orientado a objetos. Y después de unos años se cambió a modelo relacional para explicar esas cuestiones, porque era más fácil poder mostrar contra la realidad, que la realidad marcaba que la mayoría eran motores de base de datos que respondían al modelo relacional. Hoy también ya hay algunos que son más no SQL, sobre todo cuando se trata de BI o se trata de bases de datos documentales, como puede ser un grupo de proyectos que hizo sobre con MongoDB, una pizarra donde un profe podía estar escribiendo algo y la persona en la compu podía estar viendo lo que a través de un lápiz que tenía una plaquita podía estar transmitiendo. Si eso lo hicieron con MongoDB, les dio mucho mejor resultado si hubiesen usado un motor de base de datos relacional. Bueno, el sistema genera un Object ID, inmutable para cada objeto se lo ve como un Object ID, constructor de tipo, valor, todos detalles o definiciones que ya conocen ustedes. Incrustaciones que no, encapsulamiento de operaciones y demás. O sea, simplemente para decir, che, este es el modelo entidad-relación, este es el modelo orientado a objetos, proponen relativamente esto. Nunca lo hemos evaluado, simplemente está a modo de contextualizar hacia lo que sí vamos a usar. El modelo de red, como ven aquí, los datos están representados como colección de registros de una estructura arbitraria. O sea, en cada registro yo tengo un apuntador hacia el que está vinculado y en este caso también lo vincula con el que está aquí. Las relaciones son punteros o enlaces, a esto le llama también relación en este caso, y permite relaciones uno a muchos, como la que estoy representando aquí, o muchos a muchos. O sea que un cliente pueda tener muchas cuentas y una cuenta puede ser propietaria de más de un cliente. Podría ser una estructura un poco compleja para problemas más simples, por ahí con un modelo de base de datos jerárquico podría ser resuelto mucho más fácil. Y algunas implementaciones con la restricción de no poder insertar hijos si no tenían un padre definido, o sea, no podía insertar una cuenta si no tenía un cliente previamente, en ese caso. O sea que ponen restricciones. Restricciones en cuanto a que no puedo, por ejemplo, en el modelo relacional yo tampoco puedo insertar o no podría insertar un cliente si le voy a asignar una localidad que la localidad todavía no existe. O sea, lo voy a impedir. Tengo que ver después, desde el punto de vista ahí de la programación, del desarrollo, cómo lo manejo para no verme obligado a ir a agregar esa localidad y volver a agregar el cliente. Bueno, también operaciones que permitía hacer, bueno, buscar un registro de una condición y ubicar el puntero, copia el registro señalado por el puntero actual en el buffer, o sea, llevarlo a memoria, crear un registro con los valores ubicados en memoria, o sea, agregar uno, modificar valores, eliminar, realizar una conexión de un registro con un conjunto de registros, o sea, tengo un cliente, conéctamelo con todas las cuentas a las cuales estén referenciándose, desconectar esa conexión o volver a reconectar. O sea, ¿Hay que saber todas esas operaciones? no, Ah. nosotros no se lo vamos a evaluar. De hecho, Menos mal. hace unos años habíamos sacado del contenido tanto modelo jerárquico como modelo de red, pero
por estandarización con el resto de las regionales, hubo que volver a incorporar. Esto incluso dispersión, pero lo vemos acá en un momento. Así que hay que darlo. El modelo jerárquico es una implementación particular del modelo de red, es bastante parecido. Ya vamos a ver en un gráfico cuál es la modificación. Los datos representados como una colección de registros con estructura padre-hijo. O sea, hay un padre y se vincula con uno o más hijos, pero un hijo puede tener un solo padre. Relaciones son punteros o enlaces, o sea, fíjense que el mismo concepto lo tiene el modelo de red. O sea, las flechas que marcan la unión en realidad el puntero hacia otro registro se llama relación. Todo hijo tiene un solo padre, un padre puede tener uno o más hijos, no hay hijos sin padre. O sea, en esto también se parece al modelo de red, que no puedo crear un hijo si no está definido el padre del cual va a depender. Y hay repetición de datos. ¿Por qué? Porque si un hijo necesitara tener varios padres referenciados, la única forma que tengo que hacer o forma de representar es duplicar la estructura. Pasar al hijo como padre y poner a todos los padres posibles como hijos de él. O sea, este es un modelo jerárquico. O sea, una raíz, los clientes y los clientes con las cuentas. Si una cuenta tuviera más de un cliente, o si estuviera asociada a más de un cliente, habría que tomar esa cuenta como raíz y poner todos los clientes que son propietarios de esa cuenta. Con lo cual estoy repitiendo esos datos en otra estructura también jerárquica, con la implicancia en cuanto a que la actualización va a llevar su tiempo y la pérdida de espacio. Bueno, también hay órdenes como get, where, insert, replace, delete para mantener actualizada esa base de datos. O ese modelo de datos que termina en una base de datos. Se usó y puede quedar alguna aplicación todavía, pero por muchísimos años se usaron esos modelos de datos sobre todo, obviamente, en centros de cómputo donde se hacía procesamiento de datos o centros de procesamiento de datos. Recuerden que no siempre hubo posibilidad de tener una máquina en cualquier empresa. O sea, empresas medianas recién tuvieron los primeros equipos en los años 80, en mediados de la década del 80. Había una empresa que hacía muebles de oficina y llegó a tener como 100 empleados, o sea, no era una empresa tan chica, tenía una máquina, Burroughs, que hacía la parte contable, la máquina era del tamaño de este escritorio. Para que se den idea. O sea, no llegaba a tener la 10ª parte de la potencialidad de un celular de cualquiera de ustedes. O sea, para que vean el crecimiento que ha habido desde ese entonces. ¿Y qué es lo que más se ocupaba en esas grandes computadoras? ¿Qué componente es lo que más llegaba para que ocupen espacio? Y por ejemplo, que no levante temperatura era algo bastante importante. Claro. O sea que los coolers que necesitabas eran mucho más grandes, los integrados no eran tan chicos. O sea, si no diseñabas bien las placas, a nosotros el microsistema nos pasó de una placa de red, año PCNet, que después de una cantidad de horas empezaba a fallar. ¿Y qué era? El calor que disipaban los integrados de la placa. O sea, vos le sacabas la carcasa de la computadora y no daba error. O le ponías un ventilador más grande arriba y no daba error. Y era un problema de temperatura, diseño de la placa, por generar temperatura. O sea, en esos equipos los integrados eran muchísimo más grandes. O sea, para empezar. Imagínense las primeras PC han tenido discos que 5 megas, 10 megas. Bueno, fueron todo el sistema del cohete a la luna, eran de unos caballos. O sea, nosotros teníamos una empresa, una tabacalera en Corrientes que puedo ver, tenía una base de datos impresionante, no base de datos, sino sistema de archivos
los tipos lo manejaban con una máquina que tenía un disco de 28 megas. Eran 4 estaciones de trabajo y tenía 512 de RAM la máquina, pero no podía direccionar más de 64, porque era DOS. Entonces no podía, por la forma, no podía direccionar más de 64. Entonces vos podías tomar 64, no más de eso. Increíble. Mandaba a compilar un programa con Gol y el resto te miraba como diciendo, están morfando todo. O sea, lo único que también todo ocupaba menos. Claro, sí. O sea, eso también, vos hoy una app, cualquiera una app y te ocupa mucho espacio. Antes no, vos estabas midiendo realmente y entonces había más capacidad en ese aspecto, ¿no? O sea, impresionante lo que avanzó y lo que va a avanzar, o sea, prepárense. Siempre decimos nosotros, a mí, como ustedes se le habrán oído a sus padres cuando ven la potencialidad de los equipos y demás, les digo, nosotros pudimos vivir en todo ese proceso, desde no saber que existían computadoras hasta hoy, Claro. adaptándonos de a poco. No con la capacidad que tienen ustedes, pero adaptándonos. O sea, imagínense de acá para adelante. Así que... Si ya el libro habla de que las grandes bases tienen cientos de gigas, eso está desactualizado, porque yo en mi computadora tengo eso. Sí, Imagínate sí, el una... libro ese es de 2010, creo. Claro, O sea, imagínate si está 10 años que se desactualizado. hizo el libro y está re desactualizado. Sí, Claro. hay muchos datos que uno los va googleando a ver. Por ejemplo, en un momento, si vos hablas de discos de estado sólido, si yo hoy dijera, y hay discos de 1 tera de estado sólido, decir, no, ya hay mucho más grandes Claro. que eso. Ya en una compu no muy buena, una notebook no muy buena, tenés 256 gigas de discos de estado Y sólido. sentís que te falta. No, bueno, depende de qué vas a hacer. Claro. Pero hace 7 años tenía 128 y ir a uno de 256 a 512, no era que no había, salió una fortuna. Se nos agrató un montón también el sólido ahora. Claro, entonces lo que hace que se haga más popular y que es más difundido es que bajan los precios en forma impresionante. Así que a prepararse. Nosotros vamos tratando de actualizarnos, buscando en internet y demás nuevos datos que ahí están totalmente. Hay un capítulo que habla de tendencias, el capítulo 30, que no tiene fotocopiador. O sea, el libro del 2010. Es que presenta el disco óptico de estado sólido como algo novedoso. Claro, es viejísimo eso. O sea, por eso hay conceptualmente está bien, pero cuando se mete a dar datos, chao. O sea, hay que buscar en esas cosas cuando nosotros vamos haciendo una nueva lectura, decir, che, acá te tenés que meter y buscar datos nuevos. Por eso hay una filmina en la primera clase que habla de cantidad de registros que maneja Facebook actualmente y demás. O si vos te pones a decir cuando nombras una base de datos, ¿cuántos índices puede tener? Yo te puedo decir 249 índices para cada tabla. Y ya hoy probablemente ese dato no es real. Tampoco lo va a usar. Yo en mi vida vi que hubiera tantos índices para una tabla. No digo, pero Oracle, por ejemplo, te lo da. Así que bueno. Volvemos a nuestro tema, modelos de datos. Caemos al modelo relacional. Algunos conceptos que ya vieron con Luis. O sea, se representa la base de datos como una colección de relaciones. O sea, cada relación, o sea, cuando ustedes hacen la normalización, van identificando las relaciones que van a estar a partir de la lectura de los problemas que le plantea Luis. Por ejemplo, identifican clientes, proveedores, detalles, facturas, etcétera, etcétera. Y en ese enunciado también van viendo los atributos que debe contener cada una de las relaciones.
¿Bien? Acuérdense siempre que los enunciados que les presenta Luis son abstracciones de la realidad. Todos esos ejercicios que ven en la guía de gestión de datos son problemas obtenidos a partir de problemas reales de los profes de práctico, de su trabajo, de donde fuera, lo traen, pero tienen que hacer la abstracción para que el modelo de datos que ustedes van a diseñar termine siendo de a lo sumo 14 tablas. ¿Está bien? El modelo real seguramente es mucho más complejo. Ustedes lo que hacen es representar la base de datos como ese conjunto de relaciones donde identifican. Una relación se parece a una tabla de valores, también conceptualmente. Para poder imaginarla, decir, tengo filas y tengo columnas. O sea, pero si me imaginan como una hoja de Excel, chao, no es real. O sea, porque los datos no son fijos, los tamaños en general no son fijos. Una relación se parece a una tabla de valores, una tupla es una colección de valores relacionados. O sea, cada tupla, fila o registro son nombres que apuntan a lo mismo, contiene todos los datos de, por ejemplo, si hablamos de personas, de una persona. O sea, en cada fila voy a tener, por decir una cosa, legajo, apellido, nombre, número de documento, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, localidad y demás. El atributo es cada columna de la cabecera. O sea, si hablábamos de la tabla de valores, tenemos las filas o tuplas y tenemos los atributos. El dominio, como habíamos visto en otro de los modelos, el conjunto de valores atómicos que puede asumir un atributo. Todos los valores que puede tener el legajo, todos los valores de la fecha de nacimiento. Ya van a ver que en ese puede le podemos decir, bueno, el valor de fecha de nacimiento lo puedo acotar a un intervalo de tiempo para que no pongan que fecha de nacimiento la de mañana. Y si estoy, depende del ámbito en que esté, puedo decir, bueno, no puede haber nacido hace menos de 15 años. Y cosas así. Como para controlar que los datos sean lo más real posible. El grado, el número de atributos que tiene la cabecera. ¿El grado de qué, digamos? El grado de la relación. Ah, de la relación. El grado de una relación suponete, el grado de esta relación sería 6. Porque tengo, suponete acá legajo, apellido, nombre, tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento. Entonces el grado es 6. De acuerdo al modelo relacional, el grado de una relación no cambia. O sea, si yo hice un buen análisis del negocio y defino bien todas las relaciones, esto no debería cambiar. Y la cardinalidad del número de filas. Número de tupla, digamos. O tuplas. Claro. Filas, tuplas, registros, todo apunta al mismo concepto. Eso va a cambiar, depende de qué tipo de tabla o relación tenga. Si es estática, va a ser siempre igual. Los departamentos de la provincia de Córdoba muy rara vez va a cambiar, es una tabla muy estática. La cardinalidad no va a variar, pero si tengo los alumnos de la facultad, va a ser dinámica, con lo cual va a cambiar muchísimo, siempre en crecimiento. Habrá otras que tengan la posibilidad de ser más permeables a recibir eliminaciones, actualizaciones y demás. O sea, con esto nosotros hacemos la representación del modelo relacional. O sea, tengo relaciones, tengo atributos, hay un dominio en el que pueden definirse los atributos, grado, cardinalidad, etc. Esa es la estructura del modelo relacional. Esto es creo que con SQL, aquí están todos los... fíjense que es muy parecido al dominio de clases, así es. Sí, diagrama de Lo clase. único que acá les faltaría representar algunas acciones Claro. que podrían hacerse. Acá no las va a poder indicar, lo único que va a poder nombrar los atributos y las claves. En realidad esto también le falta en la parte donde yo les voy a poder indicar qué tipo de dato es cada uno.
O sea, no voy a poder, digamos, con eso le estoy restringiendo. Si digo qué fecha, el motor va a controlar que en ese lugar vaya una fecha. O sea, una fecha posible. Bien, esto antes lo dábamos mucho más adelante, pero permite los motores de base de datos manejar transacciones. Eran las operaciones, las transacciones, ¿no? Transacciones son un conjunto de operaciones en general de actualización que deben ser tratadas como una unidad atómica. O sea, si yo voy a hacer estas 5 actualizaciones de n relaciones, el motor me debe asegurar que se hagan todas o no se haga ninguna. O sea que si avanzó con alguna actualización y hay algún problema, debe desarmar las actualizaciones que hubiesen sido hechas durante este proceso. ¿Está bien? Eso es una transacción. Las transacciones tienen que garantizar las propiedades ASIC, nombradas así por sus siglas en inglés. Atomicidad. Una transacción debe ejecutarse como una unidad de trabajo, es decir, que se ejecutan todas las acciones que la componen o ninguna, es lo que decía recién. Sí o sí. Si esto falla, voy a tener inconsistencia en lo que tengo almacenado. Yo creo que ya hice un ejemplo que hablaba de realizo una factura. Al realizar la factura tengo que actualizar la tabla donde tengo los datos fijos, una fila más, el detalle con n filas, depende de cuántos productos distintos haya vendido. Actualizo la tabla de artículos restando las cantidades que hubiera vendido, o sea, voy a hacer algunos updates en algunas filas de la tabla de artículos. Posiblemente en la tabla de cliente, si tengo manejo cuenta corriente, en la cuenta corriente del cliente actualice lo que le acabo de vender, etcétera, etcétera. Si el motor no manejara transacciones y empieza a actualizar la tabla de facturas, actualiza el detalle y cuando va a querer actualizar el artículo, supongamos que lo tenía bloqueado otro usuario para hacer alguna actividad que necesitaba toda la tabla, entro a un timeover, no me desarma la transacción y sigo trabajando. Eso va a perder consistencia porque todo lo que vendí, que debería haber sido restado de los artículos, de hecho van a ser entregados, cuando vaya a hacer mi auditoría, no va a corresponderse la realidad con lo que dice el sistema. Entonces, es importante que se asegure atomicidad. Consistencia. Toda transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro también válido y consistente. O sea, lo que le acabo de decir. Tiene que asegurarme consistencia el concepto de transacción. O sea, al empezar la transacción, la base de datos debe estar en un estado consistente y cuando termine la transacción debe estar también en un estado consistente. Debe reflejar la realidad. Aislamiento. Esto asegura que la realización de 2 transacciones sobre la misma información sean independientes y no generen ningún tipo de error, asegurando que una operación no afecte a otra. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo un cierto dato que hay 50 bolsas de cemento para hacer una venta. Viene ella, que está también operando el sistema, y lee 50 bolsas. Yo vendo 25, actualizo, o sea, grabo y quedan 25 bolsas. Ella vende 30, porque había leído 50, actualiza y deja 20. O sea que quedó ni siquiera va a haber bolsa suficiente para entregarle a los clientes. ¿Por qué? Porque el sistema permitió que ella leyera información que tenía yo para hacer una cierta operación. ¿Se entiende? Cuando lleguemos a transacciones en SQL, vamos a ver los 4 problemas que se podrían generar. ¿Está bien? Si un sistema permite acceder o violar el tema de aislamiento. Y también vamos a ver que
Si el tema de aislamiento pudiera hacer perder mucho acceso concurrente, porque mientras yo tenga ciertos datos bloqueados no los van a poder usar otros, o sea, no van a poder operar mientras yo no suelte lo que tengo tomado, van a ver que también a los motores de base de datos se les puede decir, bueno, este problema, si se presenta no me preocupa, o este otro, tampoco lo puedo dejar de lado. Menos el que conté yo recién, todos los otros problemas que se podrían suceder podrían ser soslayados. Pero no el tema de cuando se va a actualizar información en la base de datos. Por ejemplo, si leo información para hacer una estadística y en el medio lo voy viendo y digo no voy a hacer otra cosa y recién lo lanzo de nuevo, alguien podría haber insertado datos y mi estadística va a estar diferente en un caso y en otro. Si un volumen grande de datos puede que no me importe. Entonces puedo decir, bueno, si se presenta una inserción fantasma no tengo problema. Pero se lo tengo que decir al motor, que voy a aceptar cierto tipo de errores. Pero si uso aislamiento, al menos me debe asegurar que no suceda esto que relataba yo hace un rato. Y durabilidad, aseguro que una vez realizada la transacción, esta persistirá y no se podrá deshacer. O sea, lo que hice en cuanto a la transacción, obviamente los datos no, porque después que termine yo viene otro, actualiza y obviamente mis datos no son persistentes. Lo que tiene que ser persistente es que una vez que hice la operación, salvo que alguien venga con el backup y le caiga encima, los datos ya quedaron firmes. ¿Está bien? A eso se refiere, eso sí lo preguntamos casi siempre, pero en el segundo parcial. Por la duda estudiando en este, no van a ser cosas que Roberto diga, sí, vamos a preguntar esto. Así que, tanto despierto cuando lo dije, estudienlo. Habitualmente, digo así porque esto se fue incorporado ahora por hacer referencia más a las transacciones y dije, bueno, lo vamos a incorporar. Si no, estaba en la segunda parte de la materia, sin duda. Bien. Bueno, modelo no SQL, recuerda que basado en objetos, basado en registros y no SQL, not only SQL. No usan SQL como lenguaje de consulta estándar. O sea, esto es lo que vamos a ver posteriormente. Recuerdan que hemos venido hablando de SQL, con DDL, DML, en algún caso se puede referenciar DSL, etcétera, etcétera. Bueno, estos motores no SQL no usan SQL, usan otro elemento. La información almacenada no requiere formato de esquema, o sea, no hay una estructura de datos como lo venimos planteando, permiten escalabilidad horizontal. Nosotros en este momento teníamos una escalabilidad vertical. ¿Qué es escalabilidad? ¿Qué es escalar? Escalar en algo es crecer en algo. Por eso cuando se habla muchas veces de escalabilidad de hardware, cuando puedo ir haciendo crecer mi máquina incorporándole alguna herramienta nueva, algún hardware nuevo. No garantizan ASIC para mejor rendimiento y disponibilidad. O sea, por esto es que se tuvo que incorporar, decir, che, que QR no era ácido. Llegábamos a esta filmina y decíamos, profe, ¿qué es ácido? O sea, no lo garantizan. Porque en general estos motores buscan, como le decía recién, si lo voy a usar para algo para BI o para Big Data, en realidad no voy a estar haciendo operaciones de actualización. Más bien voy a estar tomando datos para elaborar informes estadísticos, lo que fuera. Con lo cual, el hecho de que se metan nuevos datos no se van a meter en mi base de datos, sino en la base de datos operativa de la empresa, donde se graban ese tipo de información. Muchas veces una base de datos está por encima del modelo de datos que se usa para el trabajo operativo de la empresa. Presentan operaciones atómicas y permiten replicación y distribución, almacenamiento de grandes bancos de información, que es el objeto al que hacen referencia. O sea, ¿para qué quiero esto? Para almacenamiento
grandes bancos de datos. Como habíamos visto en la filmina, cuando tenía todos los modelos de datos que hay, los tipos de base de datos no SQL hay documentales, de grafo, clave, valor y familia de columnas. Ya vamos a ir viendo uno a uno. En esta filmina están modelos, digamos, DMS más conocidos respecto a documentales. Acá está MongoDB, Elastic y demás, y algunas características de cada uno de esos tipos de base de datos no SQL. Bien, modelo no SQL, clave valor, sencillo en cuanto a funcionalidad. Cada elemento está identificado por una llave única, lo que permite la recuperación de información muy rápida, información que habitualmente está almacenada como un objeto blob. En este caso, a lo sumo le podríamos preguntar cuáles son los tipos de base de datos no SQL. No le vamos a entrar en tanto detalle porque es complementario también para decir, che, además de esto que estamos viendo, también existe esta que es algo que se está usando mucho, pero más que nada en temas de base de datos documentales y para BI. Modelos documentales se pueden almacenar todo el tipo de documentos, los cuales pueden ser tipo XML, JSON principalmente. Como indiqué anteriormente, no es necesario ser una estructura definida para cada documento, lo cual brinda mucha versatilidad. O sea, simplemente indico que voy a almacenar y lo voy a almacenar, incluso en cada nuevo almacenamiento puede tener estructuras diferentes, que es la versatilidad que necesito para almacenar este tipo de información. Si lo tuviera con un modelo relacional, sería inviable, salvo que estuviera referenciando todo tipo de datos blob, que también puedo almacenar. Modelo de grafos, almacena datos relacionados bajo muchos niveles, representaciones de amigos de mis amigos o productos de relaciones a distintos clientes de distintas nacionalidades. Dos elementos distintivos, los nodos, cuya finalidad es representar entidades, productos, personas, con sus respectivas propiedades, nombre, cosa de personas, relaciones o aristas, cuya finalidad es representar tanto el tipo como la dirección de nuestra relación, gustos, si amigo o no, ubicación con sus propiedades. O sea, necesito poder llegar rápido a mis amigos o al grupo de amigos míos. O sea, si fuera un modelo relacional, tendría todas personas que están en algún lado indicados cuáles son los que son amigos míos, pero en otra relación apuntando, y sería bastante más lento que representarlo de este modo, para la búsqueda. Modelo columnar, dentro de una fila podemos encontrar distintas columnas relacionadas a una clave, a su vez cada columna contiene un par clave-valor, que hace referencia al campo y su valor. Ventaja, no es necesario que todas las filas tengan las mismas columnas ni la misma cantidad de columnas, permitiendo adicionar permanentemente. O sea, nada que ver con la normalización que están viendo ustedes para poder representar algo en el modelo relacional. ¿Ese modelo columnar tiene alguna aplicación hoy en día o...? No conozco. El que más conoce de esto, que vamos a ver, ya hicimos antes de la pandemia, un tipo seminario donde el profe Matías Bueno, que está a la noche en 3K5, dio una clase sobre NoSQL y quién es el autor de estas filminas. Y hay, creo que les van a dejar en la V un video, creo, y unas filminas también de Matías sobre este aspecto. Lo que vamos a ver si se puede organizar también un seminario en algún momento del cuatrimestre para que Matías les pueda transmitir más sobre NoSQL y que ustedes a su vez le puedan preguntar. Bueno, sí, el de clave de valor visto que se usa un montón, pero... Sí, yo de esto sé lo que nos transmitió Matías y algo más que pude haber buscado para sacarme de alguna duda.
de lo que estaba leyendo justamente. O sea, no es mi tema y acá está presentado de este modo, ¿no? La idea es, para quien se interese, poder hacer un seminario que le dé un poquito más, pero al menos con una conexión con alguien que está trabajando con base de datos no SQL y que es el que los puede guiar en alguna situación. Perfecto. ¿Está bien? Bien, los modelos de datos se clasifican como sistemas de gestión de bases de datos relacionales orientados a objetos, no SQL, y recuerden que yo en un momento les dije ORDBMS porque los motores de base de datos, por ejemplo, algo que estaría más vinculado con objetos que les permite hacer es almacenar disparadores o triggers en la base de datos, que es, yo le defino que cuando se produzca un cierto evento sobre tal objeto, que automáticamente se produzcan estas acciones sobre los objetos que le voy a indicar. ¿Qué eventos se pueden producir? Insert, delete, update sobre alguna tabla. Eso serían los eventos que se producen sobre un objeto, una tabla. Y que al producirse lo que yo indique, por ejemplo, un insert en tal tabla, podría indicar, che, cuando pase esto, automáticamente que haga tal y tal cosa. Puede ser insert, delete, update o lo que fuera. ¿Está bien? Eso es algo que se va a ejecutar sin que nosotros hagamos nada, sin que ni siquiera por ahí sepa el desarrollador que eso va a suceder. ¿Está bien? Son acciones de compensación ante un evento producido. Se está definido y guardado en la base de datos. ¿Está bien? Es una forma de reaccionar ante cierto evento, que ustedes lo pueden definir en los objetos. ¿Es así? ¿Es así? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama cuando vos instancias un objeto y eso hace que sucedan otras cosas? Un evento. Un evento, Comporta. o un comportamiento, un método. Sí. O delegación. Eso está definido en una base de datos relacional. Claro. O sea, pero es un concepto más emparentado con objetos. Y se han ido, así como ese que es mucho más cercano, desde las bases de datos relacionales originales, ya del momento que alguien dijo, a un tipo de dato lo puedo definir como varchar en vez de definirlo como char, ya me fui a los caños respecto del modelo relacional, porque esto, si yo digo que es de 20, en todos los casos cuando yo almaceno algo acá va a ocupar 20 bytes. Y acá va a ocupar a lo sumo 20 bytes. Si yo almaceno un apellido, si el apellido ocupa los 20, acá va siempre a ocupar 20. Acá si pongo, no sé, apellido Ábalos, va a ocupar 6. Entonces el registro ya no es así, sino que cada registro tiene un tamaño diferente. O sea, de movida eso. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? O sea, ¿por qué no es? Digamos, ¿por qué se sale del modelo relacional los sistemas de gestión de base de datos? Han ido incorporando a través del tiempo una serie de características que lo han potenciado y lo han alejado de la definición estricta del modelo en los años 70. Este es el criterio más usado para clasificar a un modelo de datos. También podría ser por el número de usuarios. Hay para un solo usuario, para más usuarios. De hecho, casi todos los motores, cuando se compran para una N cantidad de usuarios. Puede ser para 5, 7 o miles, y va a ser diferente el precio. Número de sitios, centralizado, distribuido homogéneo. Esto quiere decir que todas las bases de datos en los distintos nodos son iguales. Distribuido multibase. Costos, son gratuitos, versiones de prueba, versiones personales, etc. O si el propósito es general o especial. ¿Hay alguno que sea monousuario hoy en día? Hoy, digamos, hay versiones de algunos motores que es para tu computadora personal y te lo venden como monousuario. Pero es simplemente una limitación que te ponen. Así como es
SQL Server había versiones que te decían vos podés tener hasta N tablas y las tablas no pueden superar tantos registros. Son versiones más de prueba. Claro. Por ahí para ciertos trabajos te sirve. No vas a poder desarrollar mucho más allá. Pero en general hay versiones para N clientes. En Oracle había, creo que era 5 y después ya escalaba a mucho más usuarios. Bueno, hacemos un descanso de 15, seguimos con el próximo tema. Dale. Bárbaro, no pateen demasiado. Bueno, gracias. Está fichado, ¿Él es el pata de gancho? Sí. Ya está, no probamos el parcero. Yo que querés sacar. Estas compras no se les puede romper porque la secretaria... No, olvídate. Quiero probarlo en algún momento el batería. Me prestaron una que digo, meto la filmina. No sabe el nombre. Le van a dar un acceso para que a través de ese acceso puedan entrar a un repositorio del Lapsis para hacer algunas pruebas. Así que van a tener varios canales para practicar SQL. La idea es que lo hagan. Queremos. Bueno, veíamos recién un modelo relacional y estuvimos hablando de la estructura, vimos conceptos de lo que eran las relaciones, las propiedades no, las vamos a ver ahora. Tuplas, atributos, dominios, claves, etc. Reglas de integridad. Ustedes con Luis vieron reglas de integridad de entidades y reglas de integridad referencial. ¿Es así? ¿O no? Me va a indicar, si hago esto, el resultado tiene que ser de esta forma, porque si no, está violando alguna de estas propiedades. Las tuplas no están ordenadas. O sea, eso es lo que habíamos dicho cuando hablamos de almacenamiento. Dijimos, normalmente están desordenadas en el modelo relacional. ¿Por qué? Porque está basado en conjuntos matemáticos y las tuplas son conjuntos matemáticos. Por ende, los conjuntos matemáticos no están en un orden y el modelo relacional lo cumple. También vemos que una cosa es la descripción del modelo y después cosas que se pueden hacer yendo para encima. Habíamos dicho que normalmente las relaciones están desordenadas, pero también vimos en el almacenamiento que podemos cambiar eso al instrumentarlo para mejorar, por ejemplo, el acceso. Los atributos en las tuplas no están ordenados por la misma razón. Cuando ustedes escriben los atributos para una relación, normalmente van a ver que lo primero que hacen es definir, supongamos que este fuera la clave primaria, después hacen apellido, nombre, etcétera, etcétera. Pero este perfectamente podría haber estado por acá. Pero van a ver que van a tomar una tendencia a escribirlo primero la clave primaria, después los atributos que consideran como más importantes, apellido, nombre, y después van a cambiarlo. Pero no tienen que tener un orden establecido. ¿Sí? Que estén nombrados todos y después puedo yo tomar la iniciativa de ordenarlo o darle algún orden que me resulte cómodo. Van a ver que generalmente van a tomar un cierto orden que les va a quedar cómodo y en general ese orden va a ser que muchos arranquen con la definición de la clave primaria. Pero no hay nada que indique que lo primero que tengo que definir es la clave primaria. Los valores de los atributos deben ser atómicos. O sea, eso ya lo saben por primera forma normal. Ya Luis lo explicó y no puedo tener, por ejemplo, valores repetitivos, etcétera, etcétera. O sea, tienen que ser valores atómicos los que se almacenan en cada atributo. Y muy importante, no hay tuplas repetidas. Ya vamos a ver en álgebra relacional que los operadores deben asegurar que esto suceda.
Porque si por alguna acción el operador hace que la relación resultado pudiera quedar con tuplas repetidas, el operador debe tener la acción de compensación de eliminarla. Porque si hubiera tuplas repetidas, no sería una relación el resultado. Y también vamos a ver que siempre en álgebra relacional el resultado es una relación. Entonces, grábense a fuego esa propiedad que no hay tuplas repetidas. Las restricciones que vamos a poder implementar, implícitas o basadas en el modelo, implica las características o propiedades de las relaciones. O sea, voy a tener que cumplir esas restricciones, o el motor las va a tener que cumplir después. Y explícita o basada en el esquema, ¿sí? En el DDL, valores atómicos, condiciones de las claves y reglas de negocio. O sea, todo eso lo voy a tener que poder definir. ¿Qué era DDL? El DDL, lenguaje de definición de datos. Con DDL, o con la sentencia de DDL, que entre otras cosas voy a poder crear una tabla. Crear una tabla y definir la integridad. Bueno, acá hay unas incrustaciones, no sé si las van a tener disponibles ustedes, donde hay una creación de una tabla y demás. No, esto es algo que yo decía recién, yo tengo que hacer la creación del objeto tabla con el nombre, abro un paréntesis y empiezo a nombrar los atributos con el tipo de datos, terminando todo con una coma. Y acá están las restricciones que se indican de clave primaria, de valor único sobre ciertos atributos que no son claves primarias, y acá una clave foránea. Digamos, está a modo de ejemplo, por lo cual no vamos a abundar en esta cuestión. Ya cuando lleguemos a creación de tablas en SQL, vamos a ver bien todo lo que puedo indicar y demás. Simplemente está a modo de ejemplo. Acá hay un trigger creado que es para lo que decía recién, un disparador, simplemente para que vean que hay, digamos, todo lo que está conceptualmente está apoyado por SQL y por los motores de base de datos. O sea, todo lo que yo estoy diciendo acá, después lo van a poder llevar a la realidad. O sea, no queda solamente en una enunciación de bueno o de deseo. O sea, todo lo van a poder implementar y hacer trabajo. Bien, acá volvemos sobre lo mismo. Integridad de entidades, algo muy importante ahí. Ningún atributo de la clave primaria puede asumir un valor nulo. O sea, además, cuando lo defino, asegurar unicidad y minimalidad, ningún atributo de la clave primaria puede asumir un valor nulo, porque si es el que identifica, no puede ser reconocido. Esto en los exámenes, cuando uno le pregunta, los alumnos suelen decir, la clave primaria no puede ser nula. Y no es cierto el concepto ese, sobre todo cuando es una clave primaria compuesta. Si es una clave primaria de un solo elemento, está bien. Pero si es compuesta, si un atributo tiene un valor conocido y el otro es desconocido, la clave primaria tiene algún valor. No me va a servir, ¿no? Pero tiene un valor, con lo cual no se ajusta a esa definición. O sea, ningún atributo de la clave primaria puede asumir valores nulos, o sea, valores desconocidos. Y en integridad referencial, la base de datos no debe contener valores de clave ajena sin concordancia. Eso, en algún momento en SQL vamos a ver que se puede suavizar. Yo podría permitir valores nulos. ¿Está bien? Podría, por regla de negocio, decir, bueno, si no conoces en dónde vive un alumno, déjalo cargar de todos modos y en la localidad donde vive va a tener que no se conoce la localidad. O sea, puede hacerse, pero habrá que ver la regla de negocio cómo indica que se haga, cómo permite que se haga. Esa regla de integridad para cualquier base de datos van a estar presentes. Distinto de las reglas de negocio que son muy propias de cada situación.
¿Qué es una regla de negocio? Por ejemplo, yo defino un atributo cantidad y, por ejemplo, en una farmacia puede decir, che, no puede haber valor negativo en la cantidad. Y en otra, podría decir, sí, ahí podemos permitir tener hasta menos tanto porque me deja vender y lo pido a la droguería y se lo llevo. Entonces me deja vender con stock negativo. O sea, es una regla de negocio. En cambio, lo otro tiene que ser sí o sí. No puede haber valores duplicados, no puede haber valores nulos. Debo estar referenciando a una clave conocida. Bien, otro ejemplo de lo mismo. No sé si no es el mismo. Bien. Eso que vimos hasta acá, entonces, la estructura y la integridad en el modelo relacional. Pasamos ahora a la parte manipulativa, al álgebra relacional. Fundamentalmente está formado por un conjunto de operadores que me aseguran la propiedad de cerradura. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las operaciones de álgebra relacional van a entrar una o dos relaciones como entrada, un operador que va a operar sobre la relación que entre o sobre las dos relaciones que entren, y el resultado va a ser siempre una relación. Siempre. Tomo una relación, un operador, el resultado de una relación. Ya veremos qué particularidades tiene. O tengo dos relaciones con un operador que fuera y el resultado siempre va a ser una relación. También vamos a ver qué circunstancias pueden pasar y qué debo tener en cuenta. Los operadores los dividimos en dos grupos, los tradicionales del álgebra, cuando los nombremos los van a recordar, y los operadores relacionales especiales, o sea, propios de la relación o del álgebra relacional. La idea es pasarles ahora 6 operadores el lunes que viene a hacer una ejercitación y ver algunos operadores más. Acá los tradicionales que ustedes ya conocen, unión, intersección, diferencia y producto cartesiano, ya vamos a ver de cada uno qué particularidades, selección, proyección, reunión y división, los relacionales especiales. Después hay unos adicionales que también los vamos a conocer. Bien, vamos a ir uno por uno sobre algunas características que se deben cumplir. Unión, la unión de relaciones. Es una operación binaria. ¿Por qué? Porque hay dos relaciones como entrada y tenemos el operador unión y es conmutativa. O sea, es lo mismo poner estudiantes unión docentes que docentes unión estudiantes, vamos a tener el mismo resultado. Es asociativa porque, supongamos que tuviéramos estudiantes unión docentes y esto, si tuviera otra tabla, unión no docentes, es lo mismo hacer esto unión docentes y el resultado unión aquí que hacerlo así. Esto haría la unión de docentes con no docentes y el resultado se dividiría con estudiantes. O sea, eso hace que sea asociativa. Relaciones esto se lo tienen que grabar cuando hagamos la ejercitación. Las relaciones intervinientes deben ser compatibles respecto de la unión. O sea, para que yo pueda hacer la unión de dos relaciones, deben ser compatibles con la unión. Eso quiere decir que la cabecera de las relaciones intervinientes deben ser idénticas. O sea, tener la misma cabecera. ¿A qué se refieren esos profesores? A que tengan, suponete, docente y no docentes, si fueran relaciones estas tienen que tener, supongamos, ¿no? Documento, también documento. Apellido,
apellido, nombre. ¿Qué eran los atributos? No, los mismos atributos definidos en el mismo dominio. O sea, no solamente tiene que tener el mismo nombre, sino estar definido en el mismo dominio. O sea, si yo de este lado tengo documento y del otro lado es carácter y este numérico, no es lo mismo. O sea, lo primero que podría preguntar es decir, hasta ahora con Luis no hicimos nunca un modelo donde hubiera dos tablas iguales o dos relaciones iguales. Serían lo mismo. Vamos a ver en qué casos se puede dar esto. O sea, vamos a ver que si tengo dos relaciones, puedo hacer alguna operación que la vamos a ver en un rato, con que me quede con una parte de la cabecera y en el otro lado con una parte de la cabecera, y en ese momento ya van a ser posibles de ser unidas. O sea, no siempre en un modelo va a haber dos relaciones con la misma cabecera. O sea que no hay problema por ese lado. Pero sí deben verificar que se cumpla esto. O sea, si no se cumple esto, no se puede hacer. Directamente, si yo les presentara que esta tiene fecha de nacimiento y le dijera hagan la unión de estos dos, usted me tendría que decir no se puede, profe. No cumplen con esta restricción. ¿Cuál es el resultado de estudiantes unión docentes? Una relación. Una relación, sin duda. ¿Cuál es la cabecera que La van a misma. hacer? La misma, ¿no? La misma, como estas cabeceras son iguales, la cabecera del resultado va a ser la misma cabecera. ¿Y el cuerpo? ¿Por qué? Los datos que tenían antes, ¿no? Ah, ya empezamos con... Porque si junto con la otra variante puede ser que sea repetido. Yo hago la unión de dos conjuntos o relaciones, podría darse este caso, por lo cual el resultado va a tener todo lo que tiene este y todo lo que tiene aquel. Ahora, si se da este caso, Es una intersección, ¿no? la unión es todo esto. Ah, perdón. Ahora, ¿qué pasa? Esto me está representando, sí, en realidad, datos que están en un lado y en otro. Si yo pasara todas las filas de A y de B, ¿qué pasaría? ¿Qué habría en el resultado? Duplas repetidas. Habría tuplas repetidas. ¿Y qué vimos hace un Que no se rato? No puede haber duplas repetidas. Entonces, ¿qué va a hacer este operador como compensación? Eliminarlas. Eliminar las repetidas. Se va a dejar solamente una versión. O sea, si hay una persona que es estudiante y es docente, puede ser ayudante alumno, entonces está en ambos lados, va a quedar uno solo. ¿Está bien? A eso se refiere. O sea, tenemos que eliminar. Cuando nosotros le hagamos una ejercitación donde le mostremos dos tablas, por ejemplo, dos relaciones, con ciertos datos, y le digo represente la unión de ambos, y puede haber valores repetidos, usted tiene que no repetir los datos en el resultado. ¿Está bien? O sea, de acá me llevo que tengo que cumplir esto, no hay problema de que lo ponga de una forma o de otra, y ya sé cuál es el resultado, la cabecera y el cuerpo. Ahí. En un caso real, con un motor, el motor se encargaría de... Si yo hago una unión, para que me acuerde en ese caso, no, el motor lo va a sacar, pero puedo poner unión all, con lo cual el resultado va a haber duplicado. Porque en realidad esa es la pequeña diferencia que hay entre decir, nosotros vamos a usar muchas veces relación y tabla como dos entidades parecidas, como dos definiciones muy parecidas, no iguales. Y una diferencia es que la relación no puede tener fila duplicada y una tabla sí. En ciertas condiciones, porque ustedes me podrían decir, profe, si nosotros vamos a ir del modelo que nos hace hacer el otro profe, que nos está enseñando a hacer, lo hacen ustedes, y en todo metemos una clave primaria, ¿cuál va a ser la tabla donde va a haber duplicado? Pueden decir, hablando giladas, profe. Yo puedo, con SQL, sacar, digamos, no tomar la clave primaria, no considerarla en el resultado,
y en ese caso podría darse una posibilidad de filas duplicadas. Si yo no le digo que las saque, en ese caso las va a dejar. Si yo no le digo select distinct, las va a dejar a las duplicadas. Si en el select llevo la clave primaria, si pongo distinct, estoy queriendo perder tiempo, porque no va a tener ningún efecto. O sea, ya el hecho de que esté la clave primaria hace que sean distintas todas las filas. ¿Está bien? Entonces queda respondida la... Bien, vamos a la intersección, que es, digamos, muy parecido en casi todo, es muy parecido en cuanto a algunos conceptos, pero ahora de esto me voy a quedar con esta parte. Operación binaria también, conmutativa, como la del otro, es asociativa también, y también debe cumplir que las relaciones intervinientes deben ser compatibles respecto de la unión. O sea, tienen que tener las cabeceras idénticas y los atributos correspondientes definidos en el mismo dominio. O sea, el primero con el primero, el segundo con el segundo. El resultado va a ser una relación, como dijimos recién. ¿Y qué nombre tendría? ¿Cómo? ¿Qué nombre le pondríamos? El nombre le podemos poner cualquier nombre. Normalmente en el álgebra relacional no se le pone nombre, en SQL tampoco, salvo que yo, ya cuando vean programación y definan, o si Luis le enseña a definir cursores, al cursor le puedo asignar un nombre y hacerlo entrar en otra consulta SQL con ese nombre. Pero hay que ver si se mete Luis hasta ahí. O si tiene sentido para los alcances del curso. ¿Sería análogo a eso que hacemos en el práctico? Decir, por ejemplo, clubes, alumnos por club, o alumnos por facultad y cosas así. En ese Donde caso, unimos parte de ambas tablas para no, hacer porque un... ahí ustedes están definiendo la posibilidad de tener muchos a muchos. Si yo tengo uno a muchos, las dos tablas está bien. Si yo tengo un alumno que puede tener varios libros, hago una relación uno a muchos. O sea, en donde está muchos tengo la clave foránea para ver de qué alumno es. Ahora, si yo quiero representar algo donde hay muchos a muchos, donde tengo, por ejemplo, varias actividades deportivas y una persona puede hacer más de una, y más de una actividad deportiva puede hacerla más de una persona, no puedo poner ni la clave foránea acá ni acá, Claro. porque estaría representando un uno a muchos de un lado o de otro. Entonces ahí es donde Luis le va a decir, che, bueno, tienen que crear una nueva relación que va a tomar por lo menos la clave primaria de ambas. Claro, pero no es este concepto. No es este Ah, concepto. perfecto. O sea, para nada. Porque ahí va a quedar representada. Incluso yo con estas operaciones estoy creando una nueva relación resultado. En el momento. Así como después lo voy a poder hacer con SQL. Lo que le está mostrando Luis es cómo definir el modelo de datos que después voy a querer llevar con ese, valiéndome de DDL, cómo lo voy a dejar dentro de la base de datos. Entonces el resultado va a ser una relación. La cabecera va a ser la de una o de otra porque tenemos esta restricción. ¿Y el cuerpo qué va a tener en una intersección? Las filas comunes una sola vez. De nuevo, si esto fuera así, ¿qué va a tener el resultado? Solamente la cabecera, pero sin filas, exactamente. Muy bien, ¿se acuerdan? Profe, ahí no debería de decir intersección, no estoy bien así como dice ahí unión. Abajo cuando dice relaciones compatibles. No, esto es porque es, digamos, algo que lo tiene que cumplir todo, es una ser compatible respecto de la unión, es una característica que tiene la unión, la intersección y la diferencia. O sea, es una característica que debe cumplir las relaciones. Gracias por la observación, está bien. La diferencia también es binaria porque hay dos relaciones como entrada, uno y un operador, vamos a tener una relación como para obtener el resultado, es binaria, no es conmutativa, es sobre. Queda claro, si acá tengo A y acá tengo B, y tengo la diferencia, esto va a ser así, y si fuera B menos A, sería esta parte de acá, ¿está bien?
Entonces no es conmutativa, sí es asociativa. Las relaciones son compatibles respecto de la unión, o sea, unión, intersección y diferencia, me exige que tenga relaciones con la misma cabecera. El resultado va a ser una relación, la cabecera va a ser la de uno o de otro y el cuerpo van a ser las que pertenezcan a uno y no pertenezcan al otro. Avísenme después si esto está. Creo que no, que llegaba porque el profe que lo publicó, que pidió que lo publicaran, va a llegar hasta ese lugar esta semana. Viene un poco más atrás. ¿En dónde? La UV, esta parte no está subida. Yo le voy a pedir a Luis que la suba para el 3K3. Perfecto. Porque me interesa mucho que esto lo tengan bien claro para la semana que viene. Entonces, ¿cómo era la cabecera del cuerpo? Perdón, no llegué a notar. La cabecera es la de una o de otra, o sea, como son iguales, ambas son idénticas, ambas, la cabecera va a ser idéntica, y el cuerpo son las filas que pertenezcan a uno y no pertenezcan al otro. O sea, depende de qué ubicación las tenga. Perfecto. Y acá viene la estrella de esto. Si el día de mañana hace un producto cartesiano con SQL, el profe también no se queda pelado de la bronca, más pelado. Y aparte los va a cocinar, digamos. Después también vamos a ver por qué no debería materializar un producto cartesiano en un motor de base de datos. Bien. Producto cartesiano es una operación binaria, conmutativa y asociativa. O sea, puedo hacer materia por potencia por materia lo mismo. Y si tuviera una tercera tabla, también. Las relaciones, en este caso ya cambia, deben ser compatibles respecto del producto. O sea, no de la unión, sino del producto. Eso quiere decir que las cabeceras deben ser disjuntas. O sea, no tiene que haber ningún atributo en común. Si hubiera algún atributo en común, no se puede hacer un producto cartesiano. Ya vamos a ver la semana que viene qué operación de álgebra podría hacer cuando hay atributos en común. En este caso, tienen que ser dos cabeceras sin atributos en común. El resultado va a ser la cabecera de uno más la cabecera del otro, o sea, una cabecera ampliada. O sea, si uno tenía 10 atributos y la otra 5, la cabecera resultado va a tener 15 atributos. Y el cuerpo va a ser cada fila de una en conjunción con cada una de las filas del otro. O sea que si materias tenía 3 filas y provincia tenía 3 filas, el resultado de esto van a ser 9 filas. O sea, cada una de las filas de materias se va a juntar con los datos de cada una de las filas de provincia en este caso. Se van a quedar todos los datos con todos los datos de la primera fila. Repito de nuevo, todos los datos de materia con los datos de la segunda fila. Repito de nuevo con los datos de la tercera y así sucesivamente hasta que termine de emparejarlo. Y después la segunda con cada una y la tercera con cada una. Ah, perfecto. Por lo cual, si el día de mañana en SQL hacen esto con una tabla, supongamos, de 1000 filas, con otra de 10.000 filas, el Claro. producto cartesiano, ¿cuántas filas va a tener? 1000 por 10.000. 10 millones de filas, y son 2 tablas chicas. Con lo cual, seguramente se tilda la máquina, pasa algo Bocho del parcial. no deseado. Porque eso, el equipo lo va a llevar a lo que se llaman logical blocks, que son áreas de memoria que maneja el motor para los resultados intermedios de consulta. Y cuando pase una cosa así, no hay forma de prever que deje tanto espacio.
A nosotros nos pasó una vuelta con Informix, un motor de base de datos, que en un atributo que era como de 200 bytes, le dejábamos que pusiera una letra para hacer una búsqueda. Entonces el resultado era casi toda la fila de una tabla que era enorme. Y cuando iba, ¿no? Al principio no sabíamos qué pasaba y se clavaba el motor, decíamos qué pasó. Y claro, excedía, daba un overflow y se clavaba. Claro. Y entendimos que bueno, a partir de ahí le metimos una restricción, no, por lo menos debe poner 2 o 3 palabras. Claro, porque eran las observaciones. En las observaciones podía poner cualquier cosa, decíamos, bueno, todo lo que mache con esto. Entonces, si vos ponías matcher con una letra, casi todas las filas coincidían. Así que esto no debería pasar. Después vamos a ver cómo se hace. Y acá dice, es inútil que se aplique solo. ¿Por qué? Porque en general va a entregar resultados o filas del resultado que no tienen mucho sentido. O sea, si no hay atributos en común, ¿para qué quiero juntar esto con esto? O sea, ¿qué voy a obtener de ahí? Yo podría juntar cuando hay algún atributo en común, decir, che, para estos alumnos quiero saber de qué localidad son. O sea, hay un atributo en común. El número de localidad acá, el número de localidad acá. Si no hay ningún atributo en común, sería como juntar a cada alumno con cada una de las localidades. O sea, ¿qué información tiene? Nada. O sea, no me aporta nada. Hay muchísimas filas que no aportan nada. Por eso generalmente esto va acompañado de otro operador. Creo que es el primero. Sí. De otro operador que me hace una selección. Entonces yo podría decir, una vez que hice un producto cartesiano, decir, che, bueno, ahora filtrame solo las filas donde se cumpla una cierta condición. Por ejemplo, que tal atributo sea igual al atributo tal que era de la otra. Estos ya son operadores relacionales especiales. Vamos a ver dos. Ustedes después los van a... Cuando van a subir las filminas, los van a recordar. Quien tomó nota también lo va a hacer otra vez esas notas tomadas. Y la clase que viene, la idea es empezar. Voy a ver si le pido a Luis que suba algunos ejercicios. Y la clase que viene, la idea es ejercitar álgebra relacional y ver lo que falta. ¿Esto también entra en el práctico de parcial? Sí, puede ser, depende cuánto tiempo tengamos para ejercitarlo. Lo podemos tomar con práctico en parcial, en una época se tomaba, pero lo tomamos más a principios de mayo, era bastante duro. Y si no, lo podemos tomar como teórico, que es yo creo que va a ser lo más probable que pase. ¿Está bien? Lo bueno de ejercitar esto es que después se facilita el SQL. Claro. ¿Vale? Está muy emparentado. Bien, la operación selección es una operación unaria. ¿Por qué? Porque trabaja con una sola relación. Lo que está haciendo es aplicar una restricción. Acá le estoy diciendo, obviamente, legajo es un atributo de la tabla o de la relación estudiantes. Y le estoy diciendo que me voy a quedar con las filas donde se cumple esta condición, que el atributo legajo sea mayor de 14.000. O sea, esto es una restricción muy fácil. Podría poner que sea mayor de 14.000 y menor que tal cosa. Podría decir que se cumpla que el legajo sea tal cosa y que se cumpla también que otro atributo cumpla una cierta condición, etcétera, etcétera. El resultado va a ser la misma cabecera, porque estoy filtrando filas. Sería una fragmentación horizontal lo que hago. O sea que el resultado va a ser una relación, la cabecera la misma de estudiantes y el cuerpo va a tener solo aquellas filas que cumplen la condición indicada. Puedo usar operadores AND, OR y NOT. Puede producir algún lío el uso de esos operadores, pero ya vamos a ver que también lo podría hacer a esto. Usar AND sería como una intersección. Si yo le dijera
que muestre los legajos mayores a 14.000 y menores a 50.000, sería como hacer los mayores de 14.000 por un lado, los menores de 50.000 y la intersección de ambos. ¿Está bien? O sea, obviamente va a ser mucho más fácil escribir legajo mayor a 14.000 and legajo menor a 50.000. Va a ser mucho más corto que hacer 3 operaciones de álgebra relacional. Implicaría hacer esta más la otra y la intersección de ambas. ¿Lo visualizan eso? OR sería como, digamos, evitar de tener que hacer ambas y la unión. Que sea o esto o esto. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, con el departamento o el área donde trabaja una persona que sea del área 4 y el sueldo sea mayor a 25.000, o que se cumplan estas dos condiciones, que sea de esta área y el sueldo mayor a tal. ¿Está bien? Recuerden que yo puedo poner un AND cuando los tengo que ver ciertas condiciones en los atributos. Si yo pusiera que el departamento donde trabaja una persona sea 4 y el departamento sea 5, el resultado va a ser nada. O sea, si hago sobre un solo atributo, ese atributo puede tener un solo valor. Si digo que tenga este y este valor, no va a tener nada. Tendría que ser OR en ese caso. Podría ser, profe, que sea, por ejemplo, con sueldo, que sea mayor a tanto, pero menor a tanto. Sí, exactamente. O sea, todas las combinaciones que sean razonables, que puedan arrojar algún valor. Y el último operador que vamos a ver es pi. Y también es una operación unaria para elegir columnas. El resultado va a ser una relación, la cabecera van a ser las columnas nombradas en la operación y el cuerpo va a tener todas las filas de la relación original, pero solamente con valores para los atributos nombrados allí. ¿Puedo repetir eso? Sí. Cuando acá tengo la operación proyección, el pi, lo hago sobre una sola relación e indico qué atributos quiero. Supongamos que no docente tiene esto, digamos, tiene que ser atributos de no docentes y no docente puede tener otros atributos más. Con esto me estoy quedando. La cabecera va a ser apellido nombre, o sea, no va a ser toda la cabecera de no docentes, sino los atributos que nombre aquí. Y el cuerpo va a tener todas, si esto tenía 100 filas, va a tener 100 filas y solamente valores para apellido y nombre, obviamente. O sea, Trunca la tabla, digamos. exactamente, limpia y deja estas dos columnas. Sería una fragmentación vertical. Digamos, a lo que habíamos visto en la clase pasada, sería la forma de hacer una fragmentación vertical. ¿Elimina repetidas? Elimina repetidas. Exactamente, buena acotación, porque recuerden que el resultado es una relación y una relación no puede tener filas duplicadas. Entonces, si esto diera por algún motivo un mismo apellido y nombre en alguna fila, quedaría una de las versiones. Bueno, hasta acá llegó la cosa. La semana que viene vamos a ver los otros operadores. ¿Qué capítulos son estos, lo que vimos hoy? Ah, sí, lo voy leyendo. Creo que capítulo 6. ¿Todo está en el 6? ¿El 6? ¿Las dos filminas están en el 6, profe? ¿Las dos filminas que vimos hoy están en el 6? No, el 5 y el 6. 5, 6. ¿Eh? Ah, el 3. Sí, sobre esto. Y después hay otra parte del 5. 3, 5 y 6. Veo que están leyendo.